Vamos a hacer una entrevista a Claudia Bozo, profesora y directora de la Escuela del Tango. Eh, Hace muchos años que estás en el rubro, ¿no? Sí, Sí, muchísimo. sí, la escuela cumple, sí, el año que viene cumple 35 para hacer un número así Claro, sí, redondito. Así que son varias décadas ya. está bien. Pero empezaste antes de arrancar con la escuela. Sí, Entonces, si te parece, podemos hablar de tu primer acercamiento al tango. Sí, tus primeros pasos en el tango o en la danza y cómo llegaste al tango. bien. Dale, vale. Yo inicié primero en el deporte desde chiquita y después me enfermé y empecé gimnasia, me pasé de deporte como vóley, así grupal. Me pasé a gimnasia rítmica, pero ya era grande, tenía 16 para eso. Ah, ok. En general es para competir eso y compiten de 8 años. O sea que la profesora nos puso a entrenar a las niñas, porque éramos dos. Ok. Y nos sugirió, la profesora de gimnasia deportiva, que empecemos a estudiar danza, porque nos gustaba y ahí podíamos tener un camino. Y empezamos furiosas las dos a tomar clases todo el día, de los 16 en adelante. Pero bueno, las dos veníamos ya con un trabajo corporal importante y entramos en el mundo de la danza y tomábamos clases de todo, clásico, contemporáneo. Y ahí empecé a bailar. Rápidamente, sí, más o menos a los 18, 19, nos invitan a formar parte de un grupo de danza teatro y ahí trabajo por muchos años en la danza teatro en forma semiprofesional, porque justo se armó un grupo que era el grupo de danza teatro de la Universidad de Buenos Aires, que teníamos el espacio para ensayar, que es súper importante, ¿no? Como bien sabemos Sí. todos los que bailamos. Teníamos disponible el escenario, que era, ahí se abrió el Rojas, era el escenario del Rojas, éramos el Ok. único elenco que estaba trabajando ahí y fijo como parte de la universidad. No nos pagaban, Obvio. pero era una formación, no, obvio No, no. o sea, La danza pero es trabajo, sí, chicos. pero cuesta de parte tener el recurso por ahí de parte de la universidad para esas cosas a veces. No sé, Sí. porque eso, después empezaron los cursos de extensión del Rojas, del cual ¿Esta más o menos en qué participaba. año era? Eso era 88, 89. Ok. Me cuesta un poco recordar los años así bien No, más bien, o menos. porque Está ya con bien. tanto caminado a veces me cuesta, pero más o menos, si querés después yo puedo chequear No, bien y sí, te está paso. bien. Pero eso. Eh, sí, 87 quizás, un Ok. poco antes. Si yo estaba en tercer año, pues paralelamente hacía sociología. Claro. Estaría en tercer año de sociología. Por eso estabas dentro del elenco. No, 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 no era necesario. Ah, no es necesario. Ok. No, 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 eso era parte, creo que era la única que estaba cursando la universidad y algunos más. Era un Ok. grupo grande, éramos 26 personas. Ok. Pero trabajábamos todos los días en ensayo, Ujú. 4 horas diarias, de lunes a viernes, no se podía faltar, o sea, el compromiso era fuerte. Éramos seleccionados, a las audiciones iba un montón de gente y teníamos funciones todos los días y giras también. Claro, era un ballet profesional. O sea, No, profesionales cuando te pagan. claro. Éramos profesionales, pero sin pago. O sea, una Sí. cosa bien argentina, rarísima. Sí. Porque eso, faltabas y dejabas de pertenecer. Ok. Era así. Bueno, pero aprendimos todos muchísimo. Ujú. Y además eso, como la danza teatro se basa en mucho trabajo de improvisación y de crear lenguaje,
Aprendimos un montón. Ok. Eso, y fuimos muy felices. Y una vez hicimos una obra sobre la inmigración. Ok. Y vino una profesora, Estela Arcos, a enseñarnos, pero ella trabajaba con comedia musical. Entonces ella sabía de todos los ritmos de jazz, o sea, de las formas populares de todas las danzas, unas coreografías, o sea, ahí aprendimos, hermoso, pero yo digo, esto mis abuelas no bailaban. Yo había visto, mis abuelos ya no habían fallecido, pero mis abuelas las había visto bailar y amaban mucho el tango. Okay. Entonces ahí digo, pero esto no bailaba en ellas. Entonces ahí me picó como el bichito de investigar. Paralelamente me gustaría mencionar que mis padres son de ya la generación que no bailó tango. Es más, lo odiaban. Cuando yo empecé, pero era fuerte, sí. Porque yo no sé, tenía 23 años cuando empecé a bailar tango. Y no la podían creer. Decían, ¿cómo? Tenés una formación universitaria. Hicimos todo para que puedas estudiar. Y vas a esos lugares absolutamente marginales a aprender a bailar tango. ¿Por qué? Bueno. O sea que eso demostraba que a ellos les parecía muy aburrido, muy depresivo, lo llevaba a un lugar de depresión. Era como algo que esa generación rechazó la de mí. ¿Y vos tenías que ir a los lugares estos marginales para aprender a bailar la improvisación? ¿O tenías otra opción? Lo que había, o sea, yo vivía en el centro y todas las cosas que hacía, el trabajo, la universidad, el grupo de danza teatro eran en el centro, busqué. Pero encontraban de este tipo de profesores que además encontré, aparte de Estela, dos más que en realidad no eran tangueros. Era gente que había aprendido tango, pero enseñaban como para ponerlo en escena, que era otra cosa. No encontré en esa época, en el centro o cerca del centro, nada. Hasta que empecé a encontrar, pero como en las orillas de la ciudad. Entonces, y eran clubes sociales, más que deportivos. Sí, eran eso, que se juntaban gente más grande que mis padres, ¿no? Para ver como el tema, que ellos seguían conservando y se juntaban a hacer las prácticas, se llamaban. Y en la práctica el que organizaba te iba enseñando. O sea que era una enseñanza y después bailabas. Y bailabas y después venía el baile, después de la práctica venía el baile y bailabas y así aprendías. Y no había mucha gente joven como yo. Hasta que conocí a una persona. Yo tenía en el grupo Danza Teatro, uno de mis compañeros le habla a una mujer que le dice, que era un poquito más grande que nosotros, que necesitaba un bailarín de tango. Y él le dice, mira, yo no bailo tango. Y ella le dijo, yo te enseño. Ella le enseñó y lo hizo su bailarín. Y era mi novio él. Entonces un día, claro, ella, re buena onda, ella se llama Anaí Slotny, que es una reina. Después ella bailó profesionalmente, después nada, es veterinaria y se dedicó a su profesión. Pero muy amorosa, ella pensó que yo podía tener celos o qué sé yo, o que yo podía imaginar, o sea, cosas de esa época. Entonces le dijo, mira, un día tráela a tu novia. Ella le enseñó una parte a él, además el objetivo era también una cosa más de escenario o de mostrar, y también la llevó a algunos de las personas que ella conocía que le fueron enseñando. Ahí la conocí y flasheé, cuando me llevó a la primer milonga, me invitó. Entonces ahí le dije, Anaí, ¿me enseñás a mí? Y me dijo, sí, pero claro, ella mucho de conducir no sabía. Entonces me enseñó un poquito lo que sabía, después me mandó de uno de sus referentes, que estaba en lo que es ahora Canin. Ah, solo en Canin. Claro. Ok.
Sí, un montón. Okay. ¿Sigo así o tan detallado o es demasiado? Como vos quieras, o sea, te pregunté sobre tus inicios y estamos hablando de eso y está bien. Yo solamente me fijé que siguiera grabando. Está grabando. Está bien. Bueno, bien, y arrancaste ahí, fuiste a Canning. Claro, fui a Canning y ahí enseñaba Miguel Balmaceda, que por ahí lo conocen, sí. pero por los hijos. Ok. Miguel, que era lo más cerca, Palermo era lo más cerca del centro. Los demás eran mucho más lejos. Miguel ahí tenía una práctica, en esto como contaba, que era práctica y después baile. Y bueno, ahí empecé a encontrarme, éramos todas mujeres, porque él medio que no... él te bailaba un tango y te sentabas y listo, se acabó. Entonces daba lunes, miércoles, viernes y domingo y yo iba al lunes porque un tango, te imaginás. En una semana me bailaba 4 tangos, o sea, nunca iba a avanzar. Pero éramos 30, 40 mujeres sentaditas esperando que Miguel nos saque. Y decía, después les cuento lo que decía. Era muy divertido, pues bueno, claro, yo ahí ubiqué un montón de mujeres, nos empezamos a hacer amigas y había varias jóvenes. Y le permitía a algún varón que nos moviera un poquito, pero era muy celoso. Porque el concepto de él, después nos fuimos haciendo amigas con las más chicas que teníamos más libertad horaria por ahí, teníamos más energía, nos empezamos a ir a otras prácticas y a los bailes. Y volvíamos y decía, ustedes se fueron a la milonga, en ese tango que nos sacaba, ustedes se fueron a la milonga y vuelven todas desarmadas, yo tengo que volverlas a armar. O sea que nos retaba, no le gustaba. Tenía que ser todo secreto. Eso, entonces empezamos como a ver, pero digo, el grupo de jóvenes éramos 20. Claro. Todos juntos, si los juntabas, ahí éramos 3, después conocíamos a otro. Y en general era gente eso, que tenía como una búsqueda personal. A mí me conectaba con mis abuelas. Y también me conectaba esto, ¿cómo yo me tengo que ir hasta un barrio re lejos viviendo en el centro? A aprender a bailar el baile este maravilloso que tiene nuestra ciudad. ¿Y dónde lo encuentro? Lo que había mucho en el centro era cabarets. Lugares bailables en sótanos, en la calle Corrientes, donde había nada, trabajo de prostitución, o sea, eran señoras y estamos hablando de gente de 60 años en adelante, que nada, iban a buscar señoras los señores. Pero ahí se bailaba y yo también medio me disfrazaba porque les daba también un poco de envidia el tema de la edad. Que yo me cubría toda para no generar. Iba con algún amigo que bailaba después tango, íbamos y veía eso, era como una cosa de querer aprender. Eso sí había en el centro, mucho cabaruta. Entonces empezamos a ir a las prácticas sin rumbo, que eso les va a sonar. Ese eran constituyentes, creo, casi la General Paz, como al fondo de Villa Urquiza. Íbamos en Flores Sur, La Tierrita se llamaba, no me acuerdo la dirección. Íbamos en Mataderos, un club que está ahí donde está la feria. Sí, yo fui. Divino. Hermoso. Que en verano se hacía afuera. Bueno, pero eran todos lugares, bueno. Y eso, volvíamos el baile terminaba tarde los días de semana, pero había bondis, cada 20 minutos había un bondi para volver. Y esa fue la formación. Entonces medio generar la escuela, cuando ya pasaron algunos años, digo, tiene que haber en el centro de la ciudad, o sea, en cualquier lado de la ciudad, algo con una formación un poquito más organizada. Porque si no era eso, a ver, el lunes me iba a tal barrio, y unos horarios medio que si laburabas era complejo.
Y eso fue medio el espíritu de crear la escuela. Que Buenos Aires tenga un lugar para ir a aprender en forma un poquito más orgánica. También esto, que el que siempre se le prestaba atención al que empezaba, y vos que ya bailabas un poco, y bueno, ya te dejaban ahí medio tirada porque ya bailabas, entonces no podías como el perfeccionamiento, tenías que medio armártelo solo, era difícil. En cambio eso, el concepto de la escuela con niveles, y ahí lo que cité era a estas personas que me habían estado enseñando en los barrios, las invité a participar como coordinadora, y yo venía trabajando profesionalmente ya en tango. Pues después eso empecé a bailar cuando ya aprendí en espectáculos. Trabajé un tiempo con Elvira y Virulazo, y cuando muere Virulazo, yo sentía que Elvira no iba a tener motivo de vida porque sus hijos ya estaban grandes, ya estaban muy acostumbrados a laburar todo el tiempo, eran súper laburantes y amaban bailar. Yo digo, armo la escuela, ella es la directora, Elvira, y yo coordino esto de pensar la parte pedagógica y la parte didáctica también, porque era muy, mira, se hace así, y faltaba como una parte de explicación que para las nuevas generaciones que no teníamos tanto contacto, no es que bailábamos desde los 2 años tango, ni veíamos en nuestras casas bailar, como una forma de transmitir que sea más sencilla para adultos y que un adulto pueda comprender que razona de otra forma y que le cuesta más jugar. Eso. Bueno, así que así arrancó la escuela, como para llenar un vacío que no había. Por eso se llama la escuela del tango, que es rarísimo, pero porque a nadie se le ocurría que hubiese una escuela del tango, entonces no podía no llamarse así. Fue como, la escuela se arrancó en el año, ¿qué año? 1991, hace siglos. No, casi sí. O sea, pero aún así en el tiempo, y vos estás diciendo que fue la primera escuela realmente organizada de Buenos Aires. Fue el primer concepto de escuela, después lo que había era prácticas. Sí, por eso, pero fue la primera escuela. Sí, y también después empezaron a aparecer profesores. Claro. Que daban clases, pero era el profesor que daba su clase, no un conjunto de gente, y además eso, yo empecé a pensar, bueno, es recopado para que dé milonga, digo, de lo que había tenido en mi experiencia, es recopado para que dé salón Villa Urquiza, ¿no? El tema de la estilística, que era re fuerte en esa época, que era por barrio, cada barrio bailaba diferente. Sí. Había una estilística barrial, porque la gente no se movía tanto para ir al baile. Entonces había algo como de contagio que se valoraba ir deslizándose en el suelo, súper elegante y pausado. Y otros que era la velocidad, tiqui, 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 ¿no? Que era otro barrio. Entonces vos ibas a un barrio y flasheabas porque tenían un estilo, era muy bonito eso. La gente así más grande no se iba como se hace ahora, que uno va acá allá porque hay más facilidad también, ¿no? Sí. Y otro concepto, ¿no? Nada, además el tema de los amigos, del barrio, bueno, eso era súper diferente. Bien, buenísimo. 80, 70, 80 más o menos, contaste un poquito de eso. 80, 70 era muy chiquita. Bueno, pero nombraste que tus papás, sí. La generación que... No. Claro, la generación que podría haber bailado en los 70 lo odiaba, entonces no. Sí. Bien. En el 91 arranca la escuela. Sí. Comentaste un poquito de los profesores que invitaron, el contexto, etc. A partir de ahí, desde la fundación de la escuela, más o menos pasados unos 10 años, en el 2000, ¿qué cambio notás, más o menos entre el 90 y el 2000, importante? ¿Qué pasó con la estilística
¿Sentís que hubo más profesores? ¿Hubo un poco más de profesionalización del tango? ¿Hubo un quiebre? ¿Qué te parece? Em, digamos, podríamos decir que en los 90 no había salida laboral. Estaban las casas muy venidas a menos para turistas en San Telmo, pero los bailarines ahí, excepto Copes y la compañera de Copes, ¿Nieves? y Nieves, y habría alguno más que yo desconozco. O sea, en esto es lo que yo vi, por ahí hay Claro, algo no, sí, más. es tu experiencia. Yo, desde mi experiencia, Sí, sí. de haber un montón de cosas que yo no nombré que existían, pero yo iba porque cuando empezaron a entrar mis compañeros, estos que hicieron el proceso más de mi generación, los que estaban haciendo tango era gente que venía del contemporáneo o del clásico, que de vuelta aprendía como un acorio y hacía unas cosas. Bien. Claro, que siempre en la variación de Pugliese te metían todo a medio tiempo, pero que era un minuto a medio tiempo que decías, por favor, que paren un poquito, ¿no? Como que el medio tiempo era nada. Bueno, como un poco distorsionado de lo que uno vivía en el tango popular. Okay. Cuando el tango popular, desde mi concepción, es poder llevar a mostrar, pero teniendo la esencia. ¿No? A veces la gente dice, yo quiero hacer tango escenario, no me interesa el salón. Y para mí hay que atravesar el salón para entender de qué estamos hablando. Sí. Si no, después llevamos a escena algo muy disociado, que ahora para mí se salvó hoy. Sí. Eso, en general la gente que hace escena. En esa época no, entonces veía como muy raro lo que le mostraban a los turistas. Igual eran lugares mucho menos lujosos que ahora. No sé qué pasaba ahí con el turismo, pero lo llevaban a esos lugares que eran realmente un poco deprimentes. No había mucha valoración. Okay. Eso era una opción, pero que tampoco, excepto Copes y María Nieves, que eran los reyes, los demás eran jóvenes y bellos. Y las chicas mostrando mucha pierna, mucha cosa. Más era un varieté. Okay. Ese era el concepto de esos espectáculos que le vendían. Y después no había más, porque nadie iba a aprender tango. O sea, como docentes, después estaba Saverio, que te armaba el acorio de medio de memoria, porque no te pasaba un tip técnico. Yo tomé con Saverio, que era un señor grande, de esta generación más grande que mis viejos, como de la edad de Virulazo y Elvira, es más, eran amigos, por eso nosotros fuimos. Virulazo dijo, vayan a estudiar, y te ponía corios divinos. Para mí es eso, hay una generación desaparecida, pero desaparecida, o sea, realmente hubo un quiebre cultural, que eso uno lo puede relacionar con lo político también, donde hubo eso, la suspensión de una parte de la cultura, de la cultura como expresión, sí, ¿no? Por la dictadura. Sí. O sea, justamente cuando nosotros retomamos esta generación de gente como muy joven que empieza a buscar sus raíces, es una respuesta a casi al final es una década donde estaba todo muy atado muy atado. Sí. Sí, ayer me habías dicho un poco esto de, bueno, como todos estaban tratando de volver un poco a lo local, a los orígenes, a lo propio. Y eso se da también en forma global como respuesta después, ¿no? Con la aparición de estas formas más globales que empieza a haber en el mundo, de más conexión, que ahora estamos totalmente conectados todos con todos, aunque sean virtual en todos los sentidos, ¿no? Hubo en los 90 avanzados en todo el mundo forma de volver a lo local, los folclorismos, de recuperar. Y acá, bueno, también se dio con el tango, entonces estos jóvenes que nos vamos sumando, cada vez somos más y vamos contagiando un poco, igual éramos re pocos en la totalidad de la población de la Argentina,
y del Uruguay, ¿no? Que también siempre hay que verlo como en paralelo, con sus diferencias, pero bueno, en esto somos re hermanos. Se empieza a sumar gente joven y empiezan a aparecer también maestros que se van formando. Claro. Entonces esto empieza a crecer. Okay. Eso. Y seguimos creciendo, igual sigue siendo muy poco. Por eso también siempre la función de la escuela, que a veces a mí me genera cosa, pues lo primero que te sigue hoy preguntando después de 30 años la gente que no tiene ninguna idea del tango, porteños, pero que dicen, qué bueno, tenés muchos turistas, pero no es la función, o sea, son re bien recibidos la gente que viene de afuera, y re bien tratados, pero la función de la escuela es formar a los, o sea, la inicial. ¿Cómo tenemos? Nosotros en danza teatro hacíamos contact improvisation, mucho entrenamiento. Recién aparecía y lo traíamos a otro gran personaje del tango, que en esa época no bailaba tango, que es Daniel Trenner. Él era un bailarín de contact, el contact nació en Canadá, después pasó a Estados Unidos, a países de Europa. Él era de un grupo de Estados Unidos y él venía acá a hacer formaciones en contact. Y el grupo de danza teatro de la universidad lo contratábamos para que nos entrene. Después él conoce el tango y empieza. Lo notable, pero yo creo que es por esto, que hay algo que era similar. Yo digo, estamos contratando un chabón que viene de Estados Unidos, cuando el tango tiene mucho de esto, de pura improvisación, el tango salón, ¿no? Pura improvisación, y es percibir al otro, ¿sí? No hay coreo. O sea, la coreo, si hay, nada, queda en un plano como nada, de opciones, de posibilidades. ¿Sentís que el contact igual te facilitó comprender el tango también? Como entrar por ahí. No. No, ok. No, porque cuando empecé tenía muchos problemas por ser ya bailarina, que es lo que nos pasa a todos los que bailamos otra cosa, que nos movemos diferente, tenemos una rigidez, pues más allá que uno haga cosas en grupo, y más allá de hacer contact, que el contact te pide otro tono más de conexión. El bailarín tiene como rigidez en cuanto a la percepción del cuerpo del otro, ¿no? Es algo bastante diferente que nada, cuando uno baila por primera vez con alguien que viene de la danza, es otro tono muscular y además preparado para saltar, no sé, hacer otra cosa. No siento que, pero sí lo que me pasó es que asocié, digo, ¿cómo no? Tenemos esto que es maravilloso y lo estamos perdiendo, esta experiencia que es increíble. Creo que esto nos pasó un montón y arrancamos, y eso empezó a crecer, igual es poco, porque sigue siendo ¿cuánto? A mí me gustaría alguna vez sacar porcentaje, hacer un censo. El porcentaje de cuántos habitantes de la Argentina hoy bailan tango. O por lo menos, o de Buenos Aires. Hoy lo veo eso, que hay que seguir, y me gustaría seguir para adentro. Me hubiese encantado no tener que sostener la escuela en la parte material y poder ofrecer clases gratis para todos, cosa que nunca pudimos. Tuvimos proyectos con el Estado alguna vez que nos subsidió algo, pero nunca conseguí eso, que aunque sea un horario por semana de las clases, los pague el Estado para poder abrirlas 100%. Eso. Ok, bien. Di clases en realidad dimos para instituciones de la sociedad civil, digamos. La Biblioteca Antonio Devoto, que queda en Devoto, pidió en el 2000 o un poquito antes, pidió clases. Pero era solo del espíritu de la directora, o sea, como una locura, porque ellos pueden pedir cursos en bibliotecas de la ciudad, es una biblioteca que depende de la ciudad, pueden pedir cursos, pero en general relacionados a la literatura o a los libros.
se lo aceptaron. Y nada, misteriosamente me llama, digo, por esta referencia que era la única escuela, nos preguntaron si podíamos, bueno, y ahí fue impresionante, porque era gratis, 500 personas por clase. Esta mujer, Mirta Valegiani, que la verdad también adorable porque su trabajo era llevar adelante la biblioteca. 6 de la tarde cerraba la biblioteca, es enorme el espacio, levantaban unos muebles enormes que eran como el escritorio esos antiguos que tienen las lucecitas, movían los empleados fuera del horario de trabajo, todo lo corrían, nos dejaban un salonazo enorme, pero empezó a venir gente, decir que bueno, nosotros éramos varios, ¿no? De la escuela que íbamos. Ahí también estuvimos obligados a armar alguna manera para poder hacer una cosa que no tan masiva y que la gente pueda avanzar. Fuimos armando también como grupos dentro de la clase general. Nos excedió y tienen unos patios afuera, entonces si no llovía también íbamos a los patios y nos dividíamos como en grupos. Fue divino, tal es así que a los 3 años cambió la gestión de la ciudad y ya no permitió que se financiara eso. ¿Esto en qué época fue? ¿En qué años? Y eso el macrismo lo hizo, que cortó la posibilidad de estos cursos. Hasta ahí hicimos, y la gente misma de Devoto consiguió un club. Entonces nos trasladamos todos a un club que, bueno, obvio, el club quería algo, entonces empezamos a cobrar una cosa mínima. También nosotros no ganábamos mucho, ganábamos una clasecita, pero era muy maravilloso lo que pasaba entre la gente. También era lindo poder ser la gente del barrio, ¿no? Como mantener esa cosa de... Pero fue increíble. Y ahí seguimos unos años más. Eso era, mira, te digo el año, pues nació mi hija, 96. Todavía estábamos en la biblioteca. O sea que habremos arrancado en el 94 con eso. Hasta el 96, 97, 98. La Alianza fue la que asumió. Bueno, ya nos vamos a cosas que por ahí a ustedes no les interesan. No, creo que fue la Alianza la que cortó. Está bien tener el contexto social, histórico. Sí. Está bien tenerlo. Esto. Y bueno, también trabajamos, bueno, ahí sí era como un aporte, si bien nos pagaban por dar la clase a los profesores que íbamos, también era un aporte a la escuela en algún sentido en cuanto a difusión para afuera, que eso está bueno. Pero siempre eso todo muy esforzado, porque no te garantizo, excepto el SETBA, que también yo, si bien no conozco mucho, sé que hubo etapas en que no estuvo financiado, después conseguían financiamiento, hubo etapas en que se va a desaparecer porque si no hay financiamiento, ¿cómo hacemos? Pues también no podés laburar gratis toda la vida. Creo que es el único que más o menos de las cosas relacionadas al tango pudo seguir, que es más o menos de cuando se armó, un poquito después que se armó la escuela, que apareció. Que era la Universidad del Tango, al principio, me acuerdo. Por eso eran como unos nombres medios como muy, pero porque no había nada. Claro. Entonces, claro. Podías tener un nombre que fuera así porque era el único. Claro. Ese como la escuela sobre el estudio de Piedra Pómez, no hay ninguna escuela sobre... Después se aparecen muchas, es raro, ¿por qué la escuela del tango? No había nada. Claro, está bien. ¿Quieres contar un poquito de la experiencia de show? Vos estuviste haciendo espectáculos. Sí. Arranqué eso que me pedían, como ya tenía experiencia de danza, para hacer cosas parecidas medio a lo que se hacen ahora, que son como cosas muy recortadas, bailar unos tangos con un compañero. Trabajé con Virulazo y Elvira, que ellos ya tenían algo bastante armado. Ellos participaron en tango argentino,
Claro, el Cuando no aviso, tenían dice. gira, quedaban acá y yo trabajaba con ellos. Después eso, empezaron a pedirme orquestas, la del maestro Spitalnik, él era arreglador de Pugliese. Bailé con la orquesta también de Pugliese. Qué lindo. Sí. Y eran cosas que estaban bien, yo las hacía porque me estaba formando también todavía, pero a mí no me atraía mucho por ahí la impronta esta de creación, de poder dar cuenta, no solo de moverme, bailar, bonito, correcto, ¿no? Como hacer obra, como eso, contenido, como que venía como con otra cabeza. Y pudimos armarlo en un grupo que se llamó Los Tangueros, que también fue como principios de los 90, que en ese momento pensamos en gente como de nuestra generación. Es lo que se nos ocurrió. Y con José Garófalo, ¿no? Que éramos como los mentores de esto, convocamos, pero en una cosa muy horizontal, a otros bailarines y armamos un espectáculo que se llamó Los Tangueros, que fue muy interesante porque intentamos dar cuenta de qué nos pasaba con el tango a nosotros cuando veníamos de esta como sequía de baile, ¿no? Sí. Y fue re lindo porque tuvimos muchas gratificaciones por donde nos presentábamos, se llenaba, la gente le tocaba como alguna fibra eso de algo que estaba olvidado, que se le despertaba. De hecho, yo conocí a gente en el Cervantes, entonces nos ofrecieron para hacer 2 funciones, 2 jueves, y estaba Patalano que dirigía. Entonces, claro, pasaba y llenamos los 2 jueves. Entonces nos ofreció, creo que fueron 2 meses más. Un montón. Cuando no teníamos, éramos re niños, no sabíamos producir, o sea, digo, nos hicimos todo ahí. No teníamos la experiencia de eso, estar en un teatro oficial, ¿viste? Yo mostraba en el off de la danza cosas de danza teatro, qué sé yo, dirigía. Había bailado y también dirigía, pero no era, ¿viste?, tener un teatro a disposición, así que muy hermosa esa experiencia. Después, eso, como éramos el único grupo también, como con esta impronta, hacían un homenaje a Piazzolla en Recoleta y nos llamaban. Y entonces ahí estaban como de espectadores. Mercedes Sosa, que salgo así de bailar y viene Mercedes y me felicita y yo me quería morir. Pero era porque éramos muy pocos, digo, para tomar como conciencia. Entonces ella, ay, los felicito, qué interesante, porque claro, estábamos con ropa, nada de el encaje, estábamos vestidos con mucha onda por una excelente vestuarista, pero con una onda moderna, todo moderno. Muy noventoso. Claro, usábamos Piazzolla, pero todavía no había aparecido una cosa más moderna, era lo más moderno. También hacíamos, sí, eso, bueno. Eso. Después también llevé un espectáculo a España, que también me encanta, pues eso pasaba medio por encargo, porque uno podía generar. De danza teatro sí, pues había un danza teatro de contemporáneo, de clásico, había un público, por ahí chico, pero había. De tango era raro. Entonces, yo recibía más por encargue. Hay algo que es la romería internacional que se hace en Galicia todos los años, que por el camino de Compostela, por eso te suena, de toda Europa van haciendo un camino medieval que los lleva a Santiago de Compostela. Entonces ahí hacen unos festivales en julio, que es cuando se hace el Camino de Santiago, que es verano, que la gente viene caminando desde los lugares más recónditos
y es una experiencia muy linda. Y se juntan todos en Santiago en unas fechas. Entonces, Galicia, en cada pueblo, ciudad más o menos grande de Galicia, muestra danzas folclóricas, invita a grupos de todo el mundo. Entonces nos invitaron a la Argentina, entonces llevábamos folclore y tango. Y para tango me pidieron, y era un grupo de 46 bailarines. Okay. Y orquesta, y todos jóvenes, tenían que ser menores de 25. Así que fue un añito de preparar eso, heavy, porque eran un montón. Y fue una experiencia re linda, pues fueron 30 días, 25 funciones, cada día en un pueblo diferente. Okay. Así que fue bastante interesante. Sí. Por eso. Y después, sí, creo que eso es lo más. Y después lo que sí me quedó por ahí de lo anterior es que en 1999 se hace el primer festival de tango. Claro, y había solo música, no había nada de danza. Y yo ya acá en la escuela recibía gente de todo el mundo que ya venía bailando. Nosotros tenemos una biblioteca especializada, abierta, así que cualquiera que quiera investigar puede acercarse. Sí. Venían gente, estudiosos de afuera, que se enteraban que estaba esta biblioteca especializada, a buscar material. O sea, ya había un crecimiento en el exterior grande. Además venían y me decían, quiero tal libro, que eran incunables. Y que yo por ahí tenía una fotocopia o lo tenía, porque si rata de biblioteca iba al cielo. Y además recibíamos donaciones de gente que se deshacía y los mandaba, divino, que tiene eso, está especializada en tango. Entonces ahí consigo una entrevista con el director de festivales de la ciudad. Le digo, dime, vos estás haciendo un festival hermoso de tango, pero no está la danza y lo que mueve en el mundo. La gente no va tanto a escuchar tango. La gente está yendo a aprender a bailar y hay milongas en todo el mundo. Tienen que incorporarlo de alguna manera. Y por otro lado, nosotros recibíamos chicos acá, que eso... ¿Sigo? Que era algo también que a mí me impresionó mucho, se hacían los torneos Evita, ¿no? Que ahora siguen. Y eso era hasta los 18 años, yo no sé si sigue igual. Entonces, bueno, hay un montón de disciplinas y había también tango. Entonces eran pibes que venían, que bailaban, que nos moríamos. Bueno, esto por ahí también de provincia de Buenos Aires era, ¿no? Entonces venían muy angustiados porque ya estaban en los 18 y no iban a poder seguir compitiendo y no veían qué iban a poder hacer con el tango. Y ya bailaban un montón y además tenían 18. Claro, eran chicos. Entonces ahí yo le digo, ¿por qué no hacen algo como los torneos de Evita, pero como eso, que la gente tenga una fecha por año para prepararse? Okay. Y ahí lo toman y se les ocurre hacer el mundial, hacer una competencia con la idea de darte, como viste, una fecha. Ya ves que existía acá en la ciudad desde los 60 un premio que era el Hugo del Carril, que sigue. Pasa que yo no sé por qué hace 4 años que no se hace. Ok. Porque por ley está el presupuesto, o sea, no sé qué están haciendo con el presupuesto del Hugo del Carril, porque está por ley asignada, porque está la ordenanza, todo asignado el presupuesto para hacerlo. Ahí dan premio de danza, en composición musical y en canto. Son 3 premios. Que es para la ciudad de Buenos Aires y que es para promover. Todas estas cosas son para promover. Eso estaba sin difusión, casi nadie se enteraba, pero existía. Se hacía todos los años. Entonces, medio la idea, lo que yo les proponía es que abran un espacio para la danza, por ahí esto que tomen, que estos chicos que salían
de los premios de los Evita, los torneos bonaerenses Evita, pudieran proyectarse y ya a los 19 venir acá a mostrar lo que hacían, y tenían cosas en grupo, era una maravilla. Y también a todos los demás que estábamos haciendo. Bueno, y lo toman, lo que pasa es que eso sí también tuvo un desarrollo en el tiempo que se transformó en una cosa que por ahí no es tan convocante, una cosa más popular. Ajá. Termina siendo algo un poco elitista, Okay. hoy, desde mi punto de vista. Okay. Pero bueno, nada, y muy dirigido al turismo, porque de ser en el verano una fiesta que se llenaba, se ha cortado Corrientes desde 9 de julio hasta Callao, Claro. y era en la mitad de cada cuadra una orquesta, pero desde Ese era el festival, al principio. Eso era el festival, diciembre, que uno ya va relajando, termina de dar los finales, allá hay un espíritu más festivo, cortaban todo y tenía sexteto mayor en una cuadra, unas orquestazas mortales, gente bailando, clases, ahí también teníamos unas clases abiertas que eran para principiantes. O sea, era para que la gente pierda esa cosa con el tango y empiece a bailar. Que se juntaban cantidad de personas. Eso después, con el macrismo, pasa a invierno. ¿Por qué? Porque era la temporada alta para el turismo extranjero. Y nos llevan al centro de exposiciones que hacía 0 grados, porque es al lado del río, sin calefacción, un galpón. Están las fotos ahí dando clase con 500 tapados, una cosa. Y después, eso, a mí se me ocurrió esto para seguir, pues la idea es eso. Yo entendía que teníamos que poder difundir esto y que estaba bueno. Sí. Para la gente más avanzada, creo que eso fue en el 2002, a la gente del festival yo les propuse, porque eso ya se había armado, había un presupuesto para eso, y siempre la dificultad de la escuela, como cualquier actividad privada, era contar de un presupuesto y que no le caiga a toda la gente, que bueno, a veces muchos quieren pero no todos pueden, ¿no? Entonces a la gente que ya tenía cierto nivel de baile, poder dar unas jornadas de perfeccionamiento, que también fue un éxito terrible. Y ahí de vuelta, mi tarea fue, de la gente que yo conocía, por ahí buscarle la temática en que eran, no como más piolas o tenían una cosa para aportar importante, y eso lo hicimos 2 años, y después seguimos solos unos años más, pero fue una experiencia hermosa, porque eso era gratis para la gente, gratis. Y unas colas que decían acá que regalan, 2 cuadras de colas para inscribirse, porque había un tope que eran 80, o sea, 40 parejas entran acá. Claro. Ya más no entraba. Bueno, después eso, la ciudad que lo transforma, el festival. Bueno, de vuelta, cambio de gobierno. Acá sí fue. En pagos. Entonces, claro, otra vez, o sea, por eso yo veo como una cosa cada vez más elitista, más encarado a el exterior. Claro que para el extranjero es barato, pero para el local... Claro. Pero además eso es durante el día. Y vos en julio, ¿vos te podés ir un día de semana a internarte en el festival? No. Los inicios era todo, qué sé yo, a partir de las 7 de la tarde, es verano, diciembre, te invita. Nada, era una cosa como más de fiesta popular. Pero bueno, fueron los cambios. Bien, buenísimo. Te quería preguntar, ¿qué crees que se necesita hoy en día en la Argentina para que el tango pueda seguir creciendo? Por ahí en eso en medio, como en lo que estábamos
diciendo recién, si bien lo que venga del exterior, por nuestra propia historia de la Argentina, y bueno, que ya sabemos, por ello que soy más grande, tengo más años de haberlo vivido. Pero esto de que hay mucha inestabilidad en nuestro país, está bien ver para afuera, pero no dejar de construir para uno y para los prójimos. A mí mis primeros maestros, Juan Bruno, Alcibíades Videla, ellos en este momento en que ya veían que la gente joven no estaba bailando, los conocí en una de estas prácticas y me dijeron, ¿dónde vas vos? ¿Qué día? Empezaron a ir. Y ellos, bueno, empezaron a enseñar. Entonces yo tenía estudio, porque yo daba entrenamiento corporal para bailarines, actores, qué sé yo. Se nos juntamos a practicar, porque ellos se juntaban, uno hacía un rol, el otro hacía otro, y inventaban figuras. Juan Bruno había sido el pibe de Ciudadela, o sea, ganaba todos los premios, yo cuando era joven. En esta época ya tenías casi 70, pero bailaban divino los dos. 60, 70, para mí eran como mis abuelos más o menos. Entonces nos juntábamos y de paso ahí me enseñaban, y ahí me pidieron por favor que aprenda a conducir, porque si no, ¿a quién le dejaban la herencia? Iba a desaparecer el tango. Yo creo que eso a mí me dio como un sello, yo tengo como eso. Y no pues yo veo ahora un poco el tema como más comercial, bueno, y tratemos de dirigirnos, esto que también la gente pregunta, pero dirigite al turista. Está bien, eso te puede generar la posibilidad de sostener una enseñanza por ahí más económica a la gente de acá, que siempre estamos de los tumbos acá. Creo que que centrarnos en difundir y darles posibilidades a la gente que se interese para acercarse a esta danza que es muy saludable, que tiene ecos en nosotros porque es una cultura, y podés conocer gente, pasarlo bomba, ser súper creativo, tiene un montón de beneficios. Sí, ok, buenísimo. ¿Qué consejo le darías a una persona joven que se quiera dedicar hoy al tango? Si tenés algo para aconsejar. Creo que en medio está dicho. Sí, está dicho. Pero disfrutar y se puede. Todas estas cosas, a veces me invitan en la Universidad de Lomas, hay un profesorado también en Lomas. Me acuerdo que una vez era sobre cómo se había armado la escuela, y fue cooperativismo. Eso, hay que encontrar las formas. O sea, un consejo podría ser armar red, por ejemplo. Se necesita armar la red. Sí, y encontrar la manera, y bueno, y conectar también esto que les decía de los tangueros de ese grupo, ¿qué es lo que a uno lo está llevando a elegir esto? Y eso te va a ir dando el camino también. Que no es solo dólares y euros. Porque es medio triste, al final, ¿con qué te quedas? No, pero está bien, está bien con dólares y de euros, pero porque después lo que te va a hacer, vas a tener más para ofrecer si vos tenés una buena formación. Y en lo artístico es propia. No es que, te dan el título ya. No, tenés que poner tu impronta en todo. Y entonces eso, no dejar de buscar. Bueno, gracias, Clau. Ya terminamos. Un gusto.